Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes para todos y bienvenidos a Opinando, un periodístico diferente con la conducción de Luis La Rosa. Buenas tardes, Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes, Iván. Un afectuoso saludo como cada miércoles a nuestros oyentes. Acá estamos en esta tarde fresca, cumpliendo este rol que hemos asumido con mucho gusto, de informar y de opinar en esta querida emisora. Estamos esperando la presencia del doctor Daniel Ximénez, presidente de la mesa departamental del Frente Amplio, que ha comprometido su presencia. Mientras tanto, vamos a decir alguna cosita que nos ha llegado a nuestra mesa de trabajo. Una de ellas es que la semana pasada hubo un prolongado corte de agua en la localidad. Nos llegó por varios lados esa queja. Digo, no sé a qué se debería, porque por falta de agua ahora no es la cosa. Lo bueno sería a las autoridades o a los encargados de OCE que se comunicaran con nosotros a ver qué pasó, por qué ese corte prolongado. Y después vamos a hablar sobre MEVIR, también con el tema del agua, algo que pasó hace tiempo y que podría subsanar estos cortes de agua. Si te parece bien, iban a dar los números de teléfono, así que ya los tienen si alguien quiere llamar o quiere corroborar esto, o alguien de OCE quiere aclarar qué fue lo que pasó con ese prolongado corte que duró, no sé, como 12 horas o más, creo. Sí, vamos a dar la vía de comunicación 099-4306-31, 099-4306-31, mensaje de texto o WhatsApp, o si lo desean también pueden llamar al teléfono fijo al 4447-5040. Creo que en otras oportunidades, Luis, lo que ha sucedido que cuando llueve mucho, la bomba queda fuera de servicio. Es cuando llueve mucho, ¿no? Pero ahora ni siquiera llovió mucho. Ha llovido lo suficiente, pero no llovió mucho. Habrá llovido en toda la temporada que hubo unos cuantos días, habrá llovido 100 milímetros. No es motivo para que la bomba no funcionara. Debe haber habido algún otro problema que sería dable aclarar. Antes de criticar, aclarar. Ahora, respecto a MEVIR, yo tengo un matiz, porque cuando se instalaron los tanques esos, era para un depósito de agua cuando se cortaba la luz, el agua, perdón. MEVIR, como estaba en un lugar alto, era el primero que iba a quedarse sin agua. Los tanques. Entonces le pidió a la comisión, la comisión pidió a los distintos suscriptorios de MEVIR, ¿verdad? Pagar unas válvulas que llevan los tanques, entre todos, y votaron que no. Entonces ahora se quedan sin agua y se lamenta, pero por unos pocos mangos en aquel momento tendrían los tanques esos llenos permanentes. Cuando hay un corte, MEVIR no se quedaría sin agua. Es bueno aclararlo, porque muchas de las cosas que pasan son culpa del gobierno, son culpa de los entes estatales, pero muchas son culpa de la misma gente, y entonces tenemos que tener memoria. También recuerdo y sé por personas que también han sido suscriptorias de MEVIR, que los baños de MEVIR es lo que tienen más chico y de menos comodidad, ¿verdad? Se habló en su momento, en el segundo plan, cuando el segundo plan de MEVIR, de hacerlo un poquito más grande y instalar un bidet en el baño. Se votó que no, porque la plata no sobra y ya hice una recarga. Aumentar, yo qué sé, serían 10, 15 o 20 pesos la cuota mensual y tener un baño un poquito más grande con un bidet. Sí. También votaron que no. Entonces no se pueden quejar. Vamos a la justa. Queremos el oro y el moro. O nos quedamos con el moro o nos quedamos con el oro. Las dos cosas es imposible. Pero esto es para la gente de MEVIR. Los demás, no sé lo que pasó, sería bueno que la gente de OCE aclarara. Sí, lo que tú estás diciendo en cuanto al tema del barrio MEVIR, por lo menos el barrio que estamos nosotros viviendo,
Siempre lo que ha sucedido es la falta de unión, ¿no? Que es una constante, Solís Mataojo, poder unir a la gente para un fin común, ¿no? Claro. Rivalidades, envidias, celos, bobadas, que quedan cosas por el camino sin hacer. Tú estabas diciendo recién, no tiene sentido tener los tanques, que es la parte más complicada y más difícil. Claro, y más cara. Más cara. Y que no se puedan usar. No se pueden usar por algo muy barato, que si la gente se juntara, estamos hablando de muy poco dinero. Yo había escuchado una vez que lo que se necesitaba era lo que vos decís, una válvula, aparentemente es algo, una especie de retención. Claro, una válvula de retención. Justamente para que el agua no vuelva hacia atrás, ¿no? O sea, que se llenen los tanques y no vuelva, porque acá estamos en lugar alto. Claro, no volviera habría que hablar con gente encargada de la comisión, que no sé si existe actualmente una comisión acá en el barrio Mevir, y han habido comisiones y después se han desarmado. Y bueno, porque unos dicen una cosa y otros dicen otra. No, esto fue así porque a mí me dijo un integrante de la comisión, una persona mayor que me inspira la máxima confianza. Y puedo decir quién es, Luis Pérez. Luis Pérez, que es un hombre que ha trabajado muchísimo por Mevir en anonimato. Y eso me lo comentó hace muchos años, hace como 20 años, algo así, que me comentó que no se había ido porque la gente había votado en contra de gastar una platita extra, que eran unos vintenes, en esas válvulas de retención de ambos tanques que había que colocarle para que tuviera agua de Mevir cuando se cortaba. Después lo otro fue que, te cuento más o menos lo que yo sé. Sí. Después tenemos el tema del alumbrado, que fue lo único que se logró de forma conjunta, que la gente se unió para eso, para el alumbrado público acá. Uh-huh. Después hubo un intento de hacer un salón comunal, quedó en la nada, también, porque la gente se echó para atrás, que hubiera sido un lugar muy útil para todo el mundo, para la gente mayor, los adultos mayores, para que puedan jugar a la lotería, a las cartas, lo que sea, para cumpleaños de 15, bueno, también se dijo que no. Creo que hubo un intento también de comprar postigones o postigos para las viviendas, para que todos fueran iguales. También quedó en la nada. Se devolvió el dinero, creo, pero quedó en la nada. Y también hubo una época que funcionaban, habían 2 máquinas para cortar pasto que eran del barrio. Y una vez que las máquinas se rompieron, ya no se repusieron más. Estamos hablando de máquinas eléctricas, ¿no? Hoy día ya habría que haber cambiado por el tema del sistema de máquina de nafta, ¿no? Pero digo, cosas que se han hecho y que han quedado por la mitad. El salón comunal quizás lo más importante, después de tener el servicio de agua en caso de un corte, ¿verdad? Ahora están pagando a emprendimientos particulares, salones o locales para festejar un cumpleaños de niños o de personas mayores, o aniversario de bodas, o casamientos, o yo qué sé, o una reunión de unos amigos se quieran reunir ahí a comer un asado, 8 o 10 amigos. Se está pagando en locales, emprendimientos particulares, determinada plata, cuando ese salón comunal, con tenerlo limpio, arreglado, ordenado, y haber hecho un esfuercito entre todos, que en la gran cantidad que hay de habitantes de Mevir era ínfimo, y tenerlo. Entonces, nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, pero antes no nos acordamos que tenemos que prepararnos, tener una infraestructura para que las cosas salgan bien, y después nos quejamos. Y yo digo, el tema del agua es una cosa de goce y obviamente estamos haciendo la queja. Y más allá de pero que si hubiera esos 2 tanques llenos, no se hubiera quedado Mevir sin agua la cantidad de horas. Por lo menos una reserva que para una emergencia puede servir. Obviamente que después de muchas horas, pero para una emergencia, para un primer momento, sirven, hay que hablar. Que estén llenos y que se puedan utilizar los tanques, ¿no? Claro. El agua. Bueno, lo otro que tenemos es el viejo tema del vicepresidente de la República, Raúl Sendic. Ya hablamos otra vez, en la pasada edición, que fue procesado por la justicia, por más que fue sin prisión, pero fue procesado. Si alguien es procesado, porque algo se le comprobó. Yo confío mucho en la justicia, vuelvo a repetir por enésima vez, confío mucho en la justicia de este país. No será muy rápida, pero trata de ser muy justa. Hay pocos países que tengan la justicia, tiene Uruguay. Si al hombre lo procesaron, por algo lo procesaron. No porque se le cantó a ningún ministro de la Corte. Vamos a ser justos y claros. Ahora, este señor parece que va a apelar la sentencia. Está en su derecho, como ciudadano de ese país. Vos y yo y cualquiera puede
quejarse o hacer una apelación a un fallo que le parece que no es justo. Para eso están los abogados, para ganar el dinero con esas cosas, con esas apelaciones y con esos líos. Pero a mí lo que más me molesta como ciudadano de este país y como frente amplista además, porque acá no vamos a estar como el Toto da Silveira y como otros cronistas deportivos que no son hinchas de ningún cuadro. Son mentiras. Todos tenemos nuestro corazoncito, todos somos hinchas de algún cuadro. Y en política igual. Puede haber gente no muy definida, pero hay otros que estamos definidos. Hemos votado determinadas cosas y no vamos a escupir para arriba ahora diciendo, no, yo no soy de nadie porque yo hago periodismo. No, yo hago periodismo independiente, vos también, pero cada uno tiene su corazoncito. Y ya digo, como ciudadano de este país y como frente amplista, yo creo que el señor Sendí, si tiene un poco de vergüenza, tiene que retirarse de la política. Por lo menos por unos años. Que no se vea más en la televisión, en los diarios, en las radios. No se vea más su imagen, no se sienta más su palabra. Porque él se mandó una macana. Y no sería muy grande frente a otros robos de otros gobiernos que durante más de 100 años estuvieron sangrando al país. Capaz que no fue tanto lo de Sendí, pero acá siempre se dijo que en este cambio coyuntural que hubo hace unos años en la política, que como dijo Tabaré en su momento, el primer gobierno, la primera vez que asumió como presidente un gobierno de izquierda, que al que metía la mano en la lata se le cortaban la mano. Bueno, creo que cortarle la mano sería un poco grosero, pero no permitirles a estos advenedizos que meten la mano en la lata participar en política nunca más, por lo menos dentro de las filas frente amplistas. Si quieren hacer política, que se vayan para otro partido, como se han ido algunos para otro partido, y allá hagan lo que quieran, porque tampoco esos partidos les exigen mucho. Pero repito, yo como ciudadano de este país y como frente amplista, lo quiero a este señor Sendik alejado de la política. Ahora le vamos a preguntar a Daniel cuando venga, supongo que estará a llegar. No ha hablado, no se ha comunicado para decir que no viene, que tuvo un inconveniente, así que suponemos que está a llegar. Es la primera pregunta que le vamos a hacer sobre este afer de Raúl Sendik. A ver qué opina él. Es una persona autorizada, presidente de la mesa departamental de Frente Amplio de la Valleja, candidato a intendente de las pasadas elecciones por la elección de izquierda, probablemente candidato de nuevo en la próxima elección. Si no es candidato a intendente, va a ser candidato a alguna otra cosa. Es director del hospital Vidal y Fuentes, y una excelente persona a quien conozco hace más de 18 años, y queremos conocer su opinión en este momento. Por eso estamos esperando su llegada para hacerle esto como primera requisitoria. Le vamos a preguntar esto, pero mientras lo esperamos, para no entrar a tocar temas que después de repente tenemos que volver a reflotar con su presencia, vamos a decirles un poema que en el temporal de la semana antepasada estuvimos escribiendo, y se trata un poco de la vida actual y del punto de vista de los viejos, ¿no? Este verso no es poema, es una décima en realidad, pero voy a decir como recitado. Se llama Cosas de antes. Hoy, a punto de cumplir un año más de existencia, aunque mantenga vigencia, queda menos por vivir. Se acorta el porvenir como se alarga el pasado, un presente preocupado por la edad y por las nanas, la testa blanca de canas igual que un pico nevado. Los ancianos suelen ser, por los vividos resabios, casi siempre viejos sabios con un enorme saber, aunque algunos suele haber que no han aprendido nada, porque su vida pasada la transcurrieron tal vez sin lograr la madurez y la experiencia deseada. Hay jóvenes que son viejos y ancianos con juventud,
es una linda virtud y de su vida un reflejo. Tiene un tránsito parejo, quien vive existencia plena, una actitud muy serena para mirar el camino, como eterno peregrino, andando sin sentir pena. Analizará tal vez, quien llegare a esta instancia, la vida de las estancias de cuando joven fue, en ese campo que ve hoy bastante despoblado, que no hay como en el pasado familias y rancheríos que con calor o con frío trabajaban con agrado. Hoy se desvirtuó bastante la realidad campechana, ya no hay bueyes, ni picanas, ni charrés con sus pescantes. El progreso, que es constante y que no mira hacia atrás, mucho adelanto traerá, mas no volverán los días en que la gente vivía muy tranquila y bien en paz. Aunque le provoque estrés, es el pensar que sostiene quien más de 60 tiene y se acerca a la vejez, que como nadie, tal vez, amó esa tierra fecunda, que a golpes de coyunda, los yugos y el arado, dejó los campos sembrados y una huella muy profunda. Bueno, primicia total, lo escribí hace menos de 2 semanas, y quería dejárselo a ustedes mientras vamos haciendo tiempo. La lluvia te sirvió de inspiración, Luis. Me sirvió de inspiración. Mientras escuchaba la radio, escribí. A veces tengo que concentrarme un poco más, pero esto salió con mucha facilidad. Realmente surgió así. Hay veces que uno la inspiración la torea y no aparece, y a veces aparece sola y es nada más que llevarla al papel. Por acá me mandaron un mensaje que en realidad es un parte policial, sí, pero que tiene vinculación también con Solís de Mataojo. Yo voy a leer. Dice: el juzgado penal de primer turno de La Valleja condenó a M.I.T.A. de 19 años como autor responsable de 2 delitos de hurto especialmente agravado, uno de ellos en grado de tentativa, a la pena de 12 meses de prisión. Este joven de 19 años fue detenido por funcionarios de la seccional segunda de Solís de Mataojo el pasado viernes por la noche, luego de conocer que un individuo había provocado daños en una vivienda ubicada en el kilómetro 92.400 de la ruta número 8. Al momento de la detención circulaba en una bicicleta Jazz y presentaba heridas en ambas manos. Asistido e identificado, se estableció que el autor se dirigía hacia Montevideo, que el origen del vehículo era producto de un hurto en Minas y que recientemente había estado recluido en Centro Campanero, donde cumplió pena por una tentativa de hurto en la capital del país. Bueno, les relato a la audiencia que Luis acaba de salir afuera del estudio porque estaba guardando justamente una llamada importante y ya estamos por recibir al invitado. Luis. Sí, ya viene por ahí el invitado de hoy, el doctor Daniel Jiménez, ya viene llegando. Al final el procesado, ¿por qué fue? ¿Hay un hurto? No. Sí, es por hurto y fue detenido justamente por policía de acá de la seccional segunda, por eso era el destaque. Seguro, de la actuación policial. ¿Y era de acá el hombre no? No, tengo entendido que no. Bueno. Me parece que no. Bueno, entonces una enhorabuena para la policía que siempre cumple su rol. ¿Cómo andaba?
Bueno, la satisfacción enorme de tener acá en nuestra humilde emisora al doctor Daniel Jiménez, médico, cirujano, presidente de la mesa departamental del Frente Amplio de La Valleja, candidato a intendente en las pasadas elecciones. Dicho sea de paso, fue el candidato más votado. Y creo que va a repetir el plato el año que viene, va a ser candidato de nuevo. Y si no va a ser el candidato a intendente, en algún otro lugar lo vamos a colocar ahí. Un gusto enorme, sé de las actividades, numerosas actividades que tenés, y todas vinculadas, sobre todo las vinculadas a la salud, que te hayas tomado la molestia y el tiempo para compartir este momento con nosotros. Así que te damos la bienvenida, bueno, tu saludo y muy a gusto de estar contigo. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que estamos pagando una deuda que teníamos hace tiempo, nos habíamos comprometido con esta radio de concretar esta venida acá a Solís de Mataojo, donde tenemos muchos conocidos, entrañables compañeros y mucha gente del departamento, a la que quiero mucho y a la que hace muchos años, como decías vos, sobre todo por la actividad profesional, tengo muchos conocidos acá en esta zona de Solís, y me imagino que esta radio se mete en las casas también de la gente de los alrededores de Solís de Mataojo. Y bueno, vaya mi saludo desde acá, desde la emisora. Sí, salimos directo también por internet y a partir de mañana por YouTube, así que está lejos, nos puede escuchar a través de Facebook por YouTube. Yo no quiero hacer un poquito de un raconto porque se vincula mucho siempre por el tema de la política. Yo lo conocí a Daniel siendo muy joven, hace 18 años y pico. Estaba mi madre con un cáncer terminal y me dijeron, el cirujano que la atiende es aquel muchacho. Digo, es un muchacho, la verdad. Sí, y hablamos contigo y me dijiste, no la dejes operar. Digo, mostrando la parte humana, ¿no? Porque la parte pública todos la conocemos, la tuya, pero la parte humana me dijiste, no la dejes operar, que la viejita está sonada, está tomada, todo. Dice, llévatela, que pues si la operamos no sale, va a morir acá dentro del hospital. El hospital cuando eso, que vos no eras director tampoco, eras simplemente cirujano de ahí. Y ese aspecto humano fue que me hizo simpatizar contigo desde esa época y después nos ha llevado por otro derrotero, de ser paciente tuyo, de ser también correligionario, que ni sabíamos que éramos en ese tiempo, pero es otra cosa. Bueno, pero tenemos que ir un poco a la política, tenemos que ir mucho porque eso se trata. El tema que estábamos ahora un poco tratando antes de venir vos, el tema de compañero Sendik. Yo cuando se complicó este tema, él no sé si afanó mucho, se llevó poco, si hizo una rivalidad muy grande o muy chica. Digo, yo creo que las cosas no se miden por el tamaño, sino cuando uno hace algo mal, tiene que pagarlo. Y yo siempre pedí, incluso con algunos compañeros tuyos del partido, digamos, que vino a la radio, discrepé un poco. Yo decía que tenía que dar un paso al costado, que tenía que renunciar porque le hacía mucho más bien al frente, yéndose que quedándose. Además de lo que dijera la justicia después. Bueno, sí fue, renunció, no sé, bueno. Y ahora fue procesado, sin prisión finalmente, pero procesado. Es decir, que alguna irregularidad cometió, porque la justicia en este país no procesa muy en el aire. Si procesa es porque alguna irregularidad cometió. Ahora quiere apelar la sentencia, él está, por supuesto, como ciudadano de este país, está en su derecho, cualquiera, Iván, yo, tú, cualquiera puede apelar, pero quiere volver a la política. Yo creo que presentarse Sendik a la próxima elección como candidato no le hace ningún bien al Frente Amplio, pero quería conocer tu opinión como... Digo, el tema Sendik es un tema que ha tocado a la fibra frente amplista y muy hondo, ha calado muy hondo. A veces nos centramos en la persona. Más allá de las personas, yo creo que tenemos que centrarnos en los hechos que ocurrieron
y en las cosas que muchas veces fueron emblemáticas para nuestro Frente Amplio, porque yo he repetido muchas veces que con lo que pasó con Sendik, con lo que pasó con otros compañeros, el Frente Amplio tiró y lo perdió para siempre un capital muy valioso que tenía, que era anteponer la ética y nuestros principios ante todo. Y eso fue lo que generó el nacimiento del Frente Amplio, y eso fue lo que llevó a que muchos votantes de otros partidos se acercaran al Frente Amplio, porque ellos veían en el Frente Amplio una opción diferente, o una línea de trabajo o de transitar en la actividad pública de una forma diferente. Y con todo lo que ha pasado, lamentablemente se ha perdido, y yo lo decía el otro día en la mesa política, lo perdimos para siempre, porque eso no se recupera. Digo, eso que llevó más de 47 años constituir, en un ratito se pierde, como muchas cosas en la vida. Nosotros tenemos que hablar, por eso a mí me gusta más hablar de los hechos y no centrarnos en las personas, porque quedamos como que nosotros estamos por encima del compañero. En este caso le toca circunstancialmente a Sendik, y como que nosotros tenemos la autoridad moral para juzgar a otros compañeros. Para eso la fuerza política tiene compañeros que forman parte de una comisión de ética y de conducta política, que son compañeros que no son cualquier compañero, digo, por más que todas las personas son personas calificadas porque tienen determinadas cualidades, por supuesto que ante todo una historia dentro de la fuerza política, porque es muy difícil participar como juez. Después, la gente tiene que saber que hubo una exposición mediática del caso Sendik muy importante. Como nunca ha pasado desde que yo tengo uso de razón en la actividad política. Nunca se expuso tanto a una persona. Y la justicia falló, pero si la gente tiene que hacer memoria de cuando se hizo la denuncia. Era una mega causa, era una mega denuncia. A mí me quedó grabada la imagen de los políticos de la oposición vestidos todos de sobre todo, llenos de carpetas, que llevaban miles de documentos porque se habían dicho que se había robado el país, que se había fundido una empresa, que se había eran 9 o 10 delitos que fueron desestimados por la justicia, y eso hay que tenerlo presente al momento de hacer la evaluación. Con respecto a tu pregunta sobre la actividad política de Sendik, primero yo voy a quebrar una lanza por Sendik por el hecho de que apeló. Yo estaba esperando qué iba a hacer el compañero. Yo creo que es una buena señal de Sendik de haber apelado, porque si él no apela, uno, si está convencido de su inocencia o va a luchar para independientemente de lo que te digan los asesores o los abogados, que muchas veces por toda esta exposición, cuando uno se mete en un lío o en un juicio, lo que quiere es terminar, porque se expone, porque te desgasta, porque emocionalmente te desbasta. Seguramente el compañero está devastado emocionalmente por todo lo que los pusieron a él y a su familia. Pero yo creo que es una muy buena señal que haya apelado, porque hubiera sido muy triste que hubiera dicho, no, mira, yo me voy a quedar porque si hago la cuenta con todo lo que tenía de denuncias. Digo, este procesamiento sin prisión es una cosa que a mí no me va a afectar y puedo seguir y darle para adelante. Yo creo que es una buena señal esa. Y con respecto a la participación de la actividad política, yo creo que el Tribunal de Conducta Política tiene que evaluar nuevamente el accionar de Sendik, y bueno, y tiene que dar una señal para determinar si el compañero puede participar o no, porque eso ha afectado mucho al Frente Amplio y seguramente lo va a seguir afectando, porque con mucha razón la oposición nos va a cuestionar a todos los que participemos en la actividad política dentro del Frente, diciendo de que nosotros vamos a defender cosas que son indefendibles. Yo creo que el compañero Sendik cometió muchos errores, pero yo creo que no se haya enriquecido. La gente tiene que saber que hicieron un estudio de
de toda su familia, de todos los integrantes de la lista 711. Cuando digo un estudio, estudiaron las cuentas bancarias, las propiedades que tienen. Digo, la justicia en este país es serio. Digo, a mí lo que me duele de la oposición es que primero estaba todo bárbaro con la justicia, y cuando salió el fallo de Sendic ya no le sirve el sistema judicial, ya no le sirve la Fiscalía General de la Nación porque dice que tiene mucho poder, ya no le sirve el fiscal Pacheco, que era un cra porque había pedido el procesamiento de 9. Y lo que tiene que saber la oposición, la gente, que en el directorio había sentado también gente de la oposición, porque claro, hay un pedido de procesamiento para alguien de la oposición. Independientemente de eso, nosotros no somos quienes para juzgar a las personas, y no vamos a tapar con un dedo lo que ha pasado, echándole la culpa o mostrando lo que hace mal la oposición, o como se hace fácilmente o muchas veces diciendo, no, nosotros tenemos el caso Sendic, pero el Partido Colorado tiene tal caso, el Partido Nacional tiene tal caso. No, nosotros tenemos que asumir como fuerza política los errores que se cometieron, y bueno, y tenemos que contarle a la gente de que el fallo de la justicia desestimó 9 o 8 de las 9 denuncias que se habían presentado. Y yo creo que la jueza fue muy, muy responsable y muy seria. He leído varias declaraciones de ella, donde ella dice que separa muy bien lo que es la actividad política, la actividad administrativa y lo que es las instancias penales cuando se tiene que juzgar a una persona para ver si hay determinados ilícitos. Yo creo que Sendic cometió muchos errores. Nosotros tenemos que, en la actividad de política, tenemos que ser y parecer, sobre todo con todo lo que está pasando en la región y con todos los cuestionamientos que hay hacia el sistema político y hacia los políticos de la gente, donde cuando pasan estas cosas nos meten todos en la misma bolsa y somos todos iguales, ¿no? Independientemente de qué partido, y eso no es así. Eso es lo peor que le puede pasar a un país, que haya un descreimiento del sistema político, porque ahí la gente que participa en la actividad política se va para su casa, y ahí viene gente que son oportunistas, que se acercan a la política para hacer dinero, para hacer plata, para acomodarse, y eso lo que pierde son los países, y lo que pierden son los sistemas democráticos, y a nosotros nos costó mucho trabajo, muchas vidas, mucha sangre, como fuerza política, recuperar la democracia, y sufrimos mucho la falta de democracia. Por eso tenemos que mirar con una visión crítica, sí, pero cuidando el sistema democrático, y por eso los partidos se tienen que cuidar entre ellos también, porque no es tirar piedra porque sí al adversario político, sino que tiene que haber determinadas reglas de juego, determinados códigos, como hay en los barrios o como había anteriormente en los barrios, que antes la calle te da el código, el vivir el día a día te da determinados códigos, tu familia te enseña determinados códigos. Eso hay que transferirlo a la actividad política también. Seguro, sí, sería muy bueno. Bueno, la verdad que la explicación ha sido muy clara, yo coincido casi plenamente en lo que vos dijiste, pero está bien. Primero, por ahí con la apelación el hombre queda limpio, y ahí se puede dedicar a la actividad política. Pero primero eso y después lo otro, me parece. Y yo creo que eso es lo que va a pasar, porque creo ha habido. Sí, que lo que va a pasar. Sí, igual es difícil estar en los zapatos de compañero, ¿no? Sí, pues tiene un grupo atrás que se ha desmembrado, sí. Había mucha expectativa sobre lo que iba a ser su figura, digo. Sí, además una figura joven. Claro, una figura de recambio, digo. Ha sido muy duro para la fuerza política. Yo creo que el Frente Amplio tiene que resolver ese tema, no puede seguir tirando la pelota para adelante, porque estamos en un proceso. El año que viene empieza nuevamente el proceso electoral, estamos en un proceso de recambio de líderes políticos, digo, porque el Frente Amplio necesariamente tiene que recambiar sus candidatos, o por lo menos sus candidatos históricos. Yo creo que no deben participar, digo, todavía no está nada escrito, digo, porque eso muchas veces la gente del interior
no participa, por más que eso se elige en un congreso, los representantes de la fuerza política del Frente Amplio se van a elegir en el congreso a fin de año, de este año. Muchas veces son las propias internas o los propios grupos del Frente que mediante acuerdos son los que implantan a los candidatos, pero yo creo que hay buenos candidatos, yo creo que pocos candidatos, pero buenos candidatos para participar. Estamos hablando en la elección nacional, ¿no? Yo creo que sí, hay gente muy valiosa. Y sí, y no, que ha desempeñado cargos, que eso es fundamental, ¿no? Claro. Pero hay que trabajar, todavía quedan muchos meses y hay que trabajar en la interna de los partidos, ¿no? Bueno, y pasando a lo departamental, la intendenta Adriana Peña ha dejado la mesa servida porque ha tenido, a mi criterio, una actuación desastrosa al frente de la Intendencia Municipal, desconociendo muchas veces a la propia Junta Departamental, que es el órgano deliberativo comunal, que avala las cosas o no, y una cantidad de irregularidades, como el tema de la basura, como las calles rotas, como una pila de cosas. La está dejando servida como para una embestida de la izquierda en el departamento, ¿no? Todo depende de cómo le entremos a la gente, cómo le lleguemos a la gente y qué proyecto tenga al frente para La Valleja. Lo que nosotros estamos viviendo en La Valleja es un proceso que no empezó con Adriana Peña. Si uno estudia lo que han sido los gobiernos blancos desde la salida de la democracia, el Bolita Ley fue uno de los líderes políticos más fuertes que ha tenido en este caso el Partido Nacional y todos los partidos, dentro del espectro político. Y después de lo que se ha visto es una bajada es como estamos bajando una escalera en el departamento. Pasan los años y hay primero menos gente, menos desarrollo. Uno tiene la suerte de recorrer otros lugares del país y también estar fuera del país, y uno como que ve como paralizado en el tiempo el departamento. Como que no hay una discordancia entre lo que ha sido el periodo de mayor crecimiento económico que ha tenido en su historia el Uruguay con nuestro departamento. Y ponemos el ejemplo de la baja de población, del envejecimiento de la población, de la falta de fuentes de trabajo o la creación de nuevas fuentes de trabajo, independientemente de lo que haya sido la gestión, las diferentes gestiones departamentales, ¿no? Yo creo que la descentralización no ha tenido el impulso que le hubiese dado, por ejemplo, un gobierno frente amplista al departamento. Es una excelente herramienta para desarrollar en cada uno de las pocas localidades que tiene La Valleja, de las pocas ciudades que tiene La Valleja en el interior, porque si nosotros nos comparamos con Canelones, que tiene 38 municipios o 36 municipios, uno no se puede explicar cómo no se han desarrollado o no ha llegado al interior de La Valleja mayor infraestructura en calle, en luminarias, en los temas del ABC del quehacer municipal. Y eso porque no hay voluntad política, hay como una forma de hacer política en la cual nosotros ni participamos y estamos en contra de que todo lo que se venga del gobierno nacional, si es de otro pelo, se frene o se niegue o lo cerrar la puerta para no darle entrada. Y eso pasó con el MIDE, con las obras de infraestructura, con todo lo que tiene que haber desarrollo. Yo qué sé, fuimos el último departamento en formar la Mesa Nacional de Droga, la Junta Departamental de Droga, el último departamento en formar el Centro MEC departamental. Nunca hubo apoyo en el MIDE. Todo lo que viene del gobierno nacional se frena, a menos que sea dinero
como son el Fondo de Desarrollo del Interior, o el dinero que viene del OPP o del BID, porque con eso yo hago las obras y el resto de la plata de los contribuyentes yo lo utilizo para gastar sueldo. Y me lujo yo, claro, no, por supuesto. Pero, y el resto del dinero de los contribuyentes no va a ser para luminaria, ni para obra, ni para infraestructura, ni para desarrollo, ni va para contratar sueldos de gente que trabaja en la intendencia, gente que no tiene un contrato fijo, cosa que se pueda rotar y cosa que vos estés permanentemente enganchado. Y bueno, esa es la forma de hacer política que tiene el Partido Nacional, no solamente Adriana Peña, porque eso lo hizo el Bolita, lo hizo Vergara, lo hizo Llorelo, lo hizo Villalba, y lo hizo Adriana Peña, y lo hizo Mario García, y lo hizo Alexandra Izabaldé, porque son todos el mismo grupo. Que eso es lo que la gente tiene que entender. El Partido Nacional es todo uno, es como el Frente Amplio. El Partido Colorado es todo el Partido Colorado, el Frente Amplio es todo el Frente Amplio, y no son actores nuevos, digo, porque Alejandra Izabaldé fue secretaria general, Adriana Peña fue secretaria general de Vergara, todos han participado en forma cruzada en las diferentes administraciones. Llorelo fue el secretario general y es el primer suplente intendente. Entonces, la gente, hasta que no entienda eso, de que ese proceso de decaimiento, de deterioro que ha tenido en los gobiernos departamentales, y de que lo identifique como gobiernos blancos o como gobierno de Partido Nacional, y veamos otra opción diferente de gobernar el departamento, nosotros vamos a seguir en este estancamiento, en falta de fuentes de trabajo y en desarrollo. En desarrollo. Repito, yo creo que La Valleja tiene, con la ley de descentralización que se ha profundizado y que se tiene que profundizar a través de las alcaldías, a través del trabajo de los concejales, tiene que tener un mayor desarrollo. Es una excelente herramienta para, desde la perspectiva de las diferentes localidades, de las diferentes ciudades del interior, que tienen necesidades totalmente diferentes. Las necesidades que tiene Solís de Mataojo es totalmente diferente a lo que tiene Valle de Ordóñez, la que tiene Zapecán y lo mismo Varela. Entonces, hay que apuntar a la descentralización y al desarrollo, pero hay que cambiar la forma de gobernar. No podemos seguir gobernando en función de utilizar los aportes de los contribuyentes para contratar gente. El tema ¿sabe cuál es? Que si traemos más trabajo, más fuentes de trabajo, más industria, desarrollamos cosas en La Valleja, la gente no va a tener que ir a golpear a la intendencia para conseguir una changa. Entonces uno pierde poder político y pierde votos y pierde familias que están de alguna forma vinculadas, porque en varios departamentos pasan lo mismo, ¿no? Hay una buena votación de los otros partidos o por ejemplo, del Frente Amplio a nivel en lo nacional, que la gente no quiere cambiar el gobierno a nivel de lo nacional, pero después viene el gobierno, las elecciones departamentales, y la gente cambia el voto, vota al Partido Nacional. Eso pasó, por ejemplo, en La Valleja, se mantuvieron los números, pero bajó, y el ejemplo paradigmático es Cerro Largo, que donde ganó el Frente Amplio en las elecciones nacionales y después perdió por 14.000 votos las departamentales. Y eso es porque hay una forma de hacer política del Partido Nacional en el interior que lo que hace es, con los dineros del contribuyente, con nuestros aportes, financiar su actividad política durante los 5 años y generar esas necesidades de trabajo que no resuelven el problema a la gente, porque trabajar... Sí, los trabajadores eventuales... Son trabajos eventuales, son trabajos totalmente irregulares, mal pagos, trabajan en malas condiciones. Yo creo que tenemos que tener otro proyecto para La Valleja, y bueno, el Frente Amplio lo que va a hacer es trabajar para seguir en esa acumulación de fuerzas que ha tenido durante su participación en las últimas campañas. Y bueno, después lo que decide la gente. Nosotros lo que tenemos que hacer es
tratar de llegarle a la gente con un mensaje claro, con un lenguaje claro, proponer cosas que sean cosas que sean creíbles para la gente. No preferimos que tener menos votos, pero no inventar cosas ni mentirle a la gente, porque eso se paga. Vamos a aprovechar para compartir un mensaje de la audiencia. Saludamos a Leonardo, que nos está escuchando desde La Caperuza, nos está escuchando en el auto, bueno, venía hacia Solís, creo, y dice que nos sintoniza perfecto, y además dice: buenas tardes, y yendo al plano local, dice: si queremos ganar tenemos que renovar las caras del frente, empezando en Solís. ¿Y a qué hora va a estar en la casa del compañero Danilo? Dice por acá. Bueno, y vamos a estar un rato en Solís saludando a unos cuantos vecinos, y a las 6 de la tarde más o menos. Y lo que pasa es que hay que esperar que termine de trabajar la gente, ¿no? Claro. Para juntarnos, ¿no? Ahí está. Y bueno, hay que renovarla, hay que renovar. Lo que pasa es que no es fácil acercar a la gente a la política, por eso todos estos hechos de corrupción, la no política y la antipolítica que se ha metido a través de los medios de comunicación a la gente, eso es lo que hace, lo que te genera es un freno a la participación, porque la gente ve a la política como algo sucio, ve a lo político como alguien que se acerca para sacar cosas a cambio, y no es así. Digo, en todos los partidos hay ejemplos sobrados de gente que se acerca a la política porque le gusta la actividad política. Yo soy lo que sostengo eso. Bueno, todos no son buenos, pero tampoco todos son malos. Es así. Es como en cualquier otra actividad. Usted empezó la presentación diciendo que yo fui la persona más votada en el departamento. Y así. Y bueno, y yo no ocupo ningún cargo en mi fuerza política. No pedí ningún cargo. Me ofrecieron ocupar cargos en salud pública, ¿no? Y yo dije que no, que yo iba a participar en la actividad política, pero no iba a cumplir ninguna función, ninguna tarea. Yo creo que tenemos que dar el ejemplo. Y bueno, y cuando pasan cosas hay que dar hay que dar el ejemplo. Y cuando pasan cosas hay que dar la cara. Y no esconder y no barrer para abajo la mesa, y hay que discutir las cosas. Y bueno, y tenemos que tener la capacidad de poder acercar a la gente. Digo, tampoco podemos estar bombardeando a la gente, porque la actividad política la sigue, que participe en la actividad política solamente el 10% de la población, eso está estudiado. Y no podemos estar haciendo política, la gente se cansa de estar en plena campaña política durante 5 años. Hay que dejar gobernar, hay que darle gobernabilidad a los gobiernos y hay que darle espacio, porque por ejemplo nosotros en La Valleja no le hemos tirado piedra al gobierno de Adriana Peña en los casi 10 años de gobierno, porque el pueblo eligió. El pueblo se puso. Bueno, vos sabés perdón que le interrumpa, sí. Pero ahí dice por parte de algunos frentes amplistas que no se ha trancado fuerte, que no se sí, no pero se trancó todo lo fuerte que debiera. No, pero contra los sí, pero se ha hecho un buen trabajo en la bancada de Diles, que es donde nosotros tenemos que respetar a las instituciones y hay que trabajar institucionalmente. Primero, no hay como una onda de pasar toda la justicia y de hacer todo denuncias penales. Lo que nosotros tenemos que reclamar es que se cumplan los debidos procesos en las etapas administrativas, que se cumplan las etapas administrativas. Y bueno, y el tema de las denuncias, cuando son cosas grosas, por supuesto que se han denunciado, pero tampoco puede ser una guerra. No podemos transmitir violencia. Ya vivimos en una sociedad muy violenta y tenemos un problema de seguridad y de violencia establecido en la sociedad muy complejo, difícil de resolver, donde esto no lo va a resolver un solo partido y un solo gobierno o un solo periodo de gobierno, sino hay que meter cabeza y tenemos que comprometernos todos los ciudadanos. Por eso desde la política o desde nuestro trabajo, desde cualquier ámbito, nosotros no podemos ejercer violencia. Es mi percepción, mi forma de ver las cosas y mi forma de trabajar. Lo que sí tenemos que hacer es tratar de tener una buena estructura partidaria, tratar de generar un buen programa de gobierno. La gente tiene que saber, por ejemplo, de que el 31 ahora de mayo se elevó desde la departamental de La Valleja cantidad de insumos para el próximo programa de gobierno nacional del Frente Amplio. Esa es la forma que tenemos los Frente Amplistas de hacer política.
¿ya? Cualquier persona afiliada al Frente Amplio puede participar en las diferentes unidades temáticas del programa y aportar, y hay un grupo de casi 100 personas que están procesando esa información, y eso se va a lograr una síntesis donde donde va a haber un documento de 100 páginas, ¿no? 20 páginas de introducción en los lineamientos generales del programa, y lo otro va a ser la síntesis de todos los aportes. De esa forma se hace política en el Frente Amplio, se construye el próximo programa de gobierno, ¿no? Para que la gente sepa qué es lo que vamos a votar, o qué es lo que va a votar, no solamente qué va a votar como partido, sino qué es lo que va a hacer ese partido en el caso que llegue a gobierno, ¿no? Es muy importante. Mucha gente, los partidos tradicionales no elaboran un plan de trabajo, simplemente se dedican a criticar, pero no aportan soluciones. Bueno, eso es lo que nosotros reclamamos, ¿no? Sobre todo, y eso es lo que le pedimos a la población, de que mire en las próximas elecciones a quién va a votar, sobre todo por todas las cosas que han pasado en la región, ¿ah? Que miren lo que está viviendo Brasil, que miren lo que está viviendo Argentina. Los partidos tradicionales, especialmente el Partido Nacional, tiraban cohetes cuando ganó Macri en Argentina y hablaban de que iba a ser terrible gobierno, que era la línea de trabajo que ellos quieren imponer en nuestro país. Y bueno, la gente tiene que ver lo que está pasando en la Argentina con las subas de tarifa, el retorno al Fondo Nacional, al Fondo Monetario Internacional. A pesar de ser un país tan rico, Argentina no levanta, no sale. Entonces a veces nos quejamos del paisito que tenemos, pero la estabilidad que ha tenido el Uruguay en los gobiernos frente amplistas, y las líneas de crecimiento y los indicadores, porque la gente dice, sí, los indicadores son muy lindos, tiene razón, para la gente que todavía no tiene un buen ingreso, no tiene su vivienda o tiene problemas económicos, los indicadores no le sirven. Pero son las mismas lecturas que se hacen en todos los países, son indicadores internacionales donde medimos el Producto Bruto Interno de cada país, cómo está la mortalidad infantil, cómo están los índices de natalidad, el bienestar económico, el índice Gini. Hay cantidad de indicadores que son los que nos están marcando cómo va el rumbo del país y cómo está el país. Entonces, a veces renegamos de la situación económica del Uruguay, somos conscientes de que es un país caro para vivir porque se ha encarecido, y eso yo creo que es producto también de la bonanza económica que ha tenido este país, porque hay, sobre todo multinacionales que compensan la baja población que tiene este pequeño país con la suba de tarifas en determinados insumos que son muy caros si nos comparamos con los países de la región o con otra parte del mundo. Pero tenemos un país que tiene una buena calidad de vida. Tenemos problemas, sí, tenemos problemas de seguridad, en educación, hay muchas cosas en vivienda, hay muchas cosas para avanzar y profundizar, pero la gente tiene que pensar al momento de elegir su voto, qué partido le va a defender más sus intereses, desde su lugar en nuestro estrato social. ¿Quién te defiende más los intereses al momento de que haya una crisis? En gobierno frente amplista, en la crisis de 2008 fue una crisis brutal y nosotros ni nos enteramos que hubo una crisis. Nadie habla. Y si vos escuchás a economistas de primer nivel mundial, la comparan con la crisis del 29. Y bueno, y eso es un logro para los gobiernos frente amplistas. Y eso al momento de votar, eso tiene que pesar en la conciencia de la gente. Nosotros, los dirigentes políticos, tenemos que salir a hablar de las cosas que se han hecho bien, porque nos quedamos con las cosas que no se han hecho o con las cosas que se hicieron mal. Y el Frente Amplio le ha dado al país muchas cosas que están bien y muchas cosas que se hicieron bien y muchas cosas que te proyectan para el futuro. Por ejemplo, las energías renovables y la energía eólica, que ha sido una inversión brutal que ha hecho este país, que te permiten proyectarte de forma diferente para los próximos 20, 25 o 30 años.
Por ejemplo, creo que quedan 1.500 familias sin luz eléctrica. Sí, en la campaña. ayer lo veía en el informativo. Y creo que acá al final del gobierno, 0. Sí, solo van a Cero quedar excluido. aquellas familias que por voluntad propia, decía Seguro. ayer el presidente, el director de la OPP, no quieran conectarse a la red. Digo, es una cosa muy buena para la gente. Digo, mis abuelos mi abuelo materno vivió toda la vida en el campo, en la zona de la Cuarta de la Valleja, en Gaitán, y toda la vida vivió sin luz. Yo conozco lo que es la vida del campo sin luz, y lo que le cambia a la vida. Hace pocos días falleció un tío mío, que él después de 55 años se acercó a la ciudad, cambió de lugar donde vivía, y yo recuerdo las palabras de mi tío que no podía creer lo bueno que era tener luz, porque me decía, tengo luz, tengo la televisión el tiempo que quiera, tengo un freezer, tengo aire. Uno que vive en la ciudad no tiene ni idea, para la gente de campo, lo que es la electricidad. Te cambia la vida. Y bueno, quedan pocas familias. Digo, yo creo que esas son las cosas buenas que hay que rescatar de los gobiernos frente amplistas, de que hay que destacar de los gobiernos frente amplistas, y de cómo hacer foco en determinadas líneas de trabajo, que eso es lo fundamental. Hacer foco en determinadas líneas de trabajo, por ejemplo, en bajar la mortalidad infantil. Uruguay Crece Contigo es un programa que nació en Canelones y que Tabaré Vázquez lo adoptó para el gobierno nacional, y eso se desparramó a todo el interior, a todo el país. Y gracias a eso, por ejemplo, hay una visión más integral de lo que es la primera infancia, la proyección de los CAIF. Creo que en lo que queda del periodo se van a abrir más de 100 CAIF en todo el país. Y todo lo que implica para la familia, digo, para la familia y para la futura educación también. Yo creo que la gente pobre, la gente más marginada, si se pone a razonar un poquito, no puede cambiar de cómo está el país. No puede cambiar el voto. Pero vamos a un cortecito publicitario y seguimos. ¿Cómo no? ¿Y vos cuántos San Fernando querés? A San Fernando llevo 5, creo. El acontecer local. Lo que quiere trabajar el leonismo a nivel internacional es la educación en la mujer. Bueno, seguimos con Opinando, un periodístico diferente, que así es la definición de este programa. Tenemos al amigo Daniel Jiménez por acá. De nuevo candidato a la intendencia, supongo, en los próximos comicios. Y ya que te voy a hacer 2 preguntas en una. ¿Candidatura simple o 2 o 3 candidaturas dentro de la coalición de izquierda? Bueno, todavía no lo sabemos. Digo, lo que ahora en el corte hablábamos de que lo que ha hecho el Frente Amplio en La Valleja es generar un documento de planificación estratégica para los próximos 2 años en lo departamental. Y yo creo que es la primera vez que el Frente Amplio en La Valleja se pone a pensar, y hubo un grupo de trabajo representando a los diferentes grupos y representando al interior. Digo, nosotros invitamos a Danilo de acá de Solís de Mataojo, que integró esa comisión de planificación estratégica, que hizo un documento que se trató en un plenario y que fue avalado por el plenario departamental. Eso muchas veces la gente ni se entera de lo que hace el Frente Amplio en su actividad partidaria. Nosotros siempre decimos que el Frente Amplio, por lo menos en La Valleja, es la única fuerza política que funciona todo el año, con su mesa política departamental, que se reúne todos los jueves a las 20 horas en la departamental, y con las diferentes actividades. Los lunes sí o sí haya o no haya junta departamental, se juntan los 11 ediles departamentales que representan el Frente Amplio para estudiar los temas de la junta departamental, para tener una postura consensuada como fuerza política y no tomar posición como lo hacen los otros partidos, en forma totalmente independiente y sin consultar a la fuerza política.
Y también existe una constitución de comisiones que están trabajando. La que más trabaja es la comisión de organización, pero también hay una comisión de prensa y propaganda, de finanzas, una comisión electoral. Digo, y atrás de esas comisiones hay personas que en forma anónima y en forma muy en silencio están trabajando durante todo el año para que la fuerza política es la única forma de, como hablamos en el tramo inicial de esta entrevista, de poder trabajar seriamente y de poder concretar un proyecto diferente para La Valleja. Hay que trabajar con tiempo. Y eso quedó plasmado en ese documento que fue votado por la fuerza política, por el plenario departamental, y de ahí surgió el tema de las candidaturas. En ese documento el Frente Amplio decidió que para las elecciones departamentales, las próximas elecciones departamentales, nosotros vamos a definir en el primer trimestre del año que viene si va a haber un candidato, si va a haber varios candidatos, pero lo más importante es que vamos a empezar a trabajar con tiempo y no vamos a esperar transitar todo lo que es la elección del gobierno nacional. Por supuesto que vamos a trabajar en conjunto las dos, en conjunto y con tiempo, porque ¿qué pasa? Nosotros transitamos la elección nacional, se hace una elección en octubre, una elección en noviembre si hay balotaje, como ocurrió en la última elección, y después empezamos a trabajar la elección departamental, y la mayoría de las veces terminaba con un plenario en febrero que ahí nombraba al candidato y nosotros ahí arrancábamos a trabajar en marzo para una elección la primera semana de mayo. Eso es poco tiempo para llegar a la gente. Entonces, como entre otras cosas, digo, porque el documento de planificación estratégica no solamente incluye lo que son las elecciones departamentales, existen otras cosas de trabajo, una línea de trabajo, el trabajo al interior, la salida del interior, la recomposición de los comités en el interior, que eso es un debe que tenemos que transitar en lo que queda del año para fortalecer la participación de nuestra fuerza política en el interior del departamento. Y con respecto a la pregunta tuya de si voy a ser candidato, si logramos trabajar con tiempo y si logramos hacer un buen programa de gobierno y seguir trabajando en la armonía que está trabajando el Frente hoy, yo creo que sí. Todavía no lo hemos definido. Esto es una cosa totalmente personal. Yo creo que tiene que haber otros candidatos, porque no siempre le llegás a toda la gente dentro de la fuerza política, y porque tiene que haber candidatos más jóvenes, y si conseguimos convocar a una mujer que sea candidata también, tiene que haber una presencia tanto en las fórmulas como en las candidaturas. El Frente Amplio tiene que darle espacio a muchas compañeras que trabajan en todas las comisiones esas que te nombré. La mayoría están constituidas por mujeres, y son las que, a pesar de tener hijos, a pesar de tener familia, son las que dedican mucho tiempo a la militancia de nuestro partido. Nos queda un largo trecho todavía por recorrer, pero los tiempos se acortan, pasan. Cuando queremos acordar, estamos iniciando una nueva campaña. Por eso nosotros lo que queremos y lo que planteamos a la fuerza política, y por suerte eso fue aprobado, es trabajar con tiempo para lograr construir un buen proyecto y para tener un mayor tiempo de exposición de ese proyecto para que la gente escuche qué es lo que queremos hacer en el departamento. ¿Estarías dispuesto, si no fueras intendente, a trabajar en otra área, por ejemplo? Yo qué sé, ponerle ministro de Salud Pública, o viceministro, o legislador, o senador. La verdad que no me veo en esas actividades. Digo, yo no tengo mucha experiencia, a pesar de que tuve 10 años en la actividad del hospital. Eso fue una actividad ejecutiva que también tiene mucho vínculo con la profesión, porque yo no me desprendí de lo que ha sido la profesión, siguiendo un consejo que me dio mi padre antes de morir. Mi padre se murió en el año 2005 y yo recién me había hecho cargo de la dirección del hospital, y él me dijo: no te alejes de la cirugía, no te alejes de tu medicina, que es para lo que yo estudié y lo que me gusta hacer.
también los años pasan, uno tiene más años, con el correr de los años uno empieza a bajar o a dejar determinadas actividades dentro de la profesión, y bueno, yo siempre he tratado de buscar cosas que sean compatibles, o de no, por ejemplo, el hecho de yo ser presidente del Frente Amplio es compatible con mi actividad como médico. Me siento muy, muy a gusto, aunque muchas veces me voy recaliente para mi casa por los líos que tenemos, las discusiones fraternas que tenemos dentro del Frente. Tengo mi espacio y me ha hecho mi espacio para hacer otras cosas, además de laburar, ¿no? No sé, digo, la próxima elección nacional va a ser una elección muy, muy reñida. El Frente Amplio va a tener que trabajar mucho y va a tener que poner, como se dice, toda la carne en el asador para consolidar un nuevo gobierno a nivel nacional, y nosotros tenemos que comprometerte. Después que vos te comprometés, es difícil decir de que no, y a veces tenés que ocupar espacios o participar en la elección nacional, por ejemplo, como vos decías, en una candidatura. Eso no está definido todavía. Digo, a mí no me interesan ubicarme en ningún lugar de trabajo, sino tratar de aportar, y me gusta la actividad en lo departamental porque me permite estar en mi lugar donde yo elegí para vivir, de donde soy, compatibilizar mi actividad, ¿ah? Aunque sé que tengo que disminuir porque uno no se puede hacer todo. Sí. Y bueno, y mantenerme al lado de mis afectos, de mi familia, de mis amigos, de mis compañeros, digo, de todo el arraigo que uno tiene, que muchas veces eso lo perdés cuando vos, por ejemplo, te vas a trabajar en un ministerio, ¿ah? Lo perdés, o lo perdés en el ómnibus viajando 4 horas o 5 horas a Montevideo todos los días, llegando rematado de cansado a tu casa, y eso te desconecta con tu realidad. Por eso a mí no me atrae mucho. Digo, me tiene que motivar en algo que uno pueda concretar cosas, de que uno se sienta bien, la concreción de obras o de cosas que uno pueda dejar. Digo, a mí yo sufrí mucho la actividad en el hospital porque era muy, muy desgastante, pero yo cada vez que entro al hospital me siento orgulloso de todo lo que hicimos en ese hospital, porque yo creo que el 80% de las áreas del hospital fueron remodeladas y se creó, por ejemplo, el clima que no existía, y se crearon cantidad de cosas que no existían. Entonces uno puede mirar para atrás y decir, bueno, yo aporté a la sociedad y dejé cosas que han proyectado. Hoy, por ejemplo, los lunes yo hago policlínica en el hospital y miro para afuera y miro con orgullo cómo hay 2 micros parados a las 11 de la mañana de gente que viene de Maldonado y de Rocha, hace tomografía al tomógrafo del hospital. Eso pasa todos los días en el hospital, y lo mismo con el CTI, y bueno, todas esas cosas que se concretaron en un gobierno frente amplista, con una visión diferente de lo que tiene que ser, por ejemplo, la salud. Por eso la gente desde su lugar, cuando vaya a votar, tiene que ver qué gobierno le va a defender mejor sus intereses y qué gobierno va a proyectar mejor el futuro para este país, ¿no? Está muy bien respondido, la verdad que respondiste, no quedó nada por seguir repreguntando algo por el estilo. Ahora vamos otra vez a la Intendencia Departamental. Se ha dado últimamente el tema de los viajes a China. Han ido varias delegaciones ya. Cada delegación, eso tú lo sabes mejor que yo, cada persona que va la Intendencia retribuye con $300 diarios. $220 diarios. Bueno, yo tenía la versión hasta de gente que ha ido que 300, pero no sé, capaz que no todos tienen lo mismo. Bueno. Los ediles, por lo menos, nosotros vamos a tener el informe. Acá la alcaldesa $300 recibía la alcaldesa de Solís, Verónica, que la hemos tenido varias veces acá. Y algunos otros más creo que también dijeron $300, bueno, probablemente. Ahora, me parece esta última elección que fue un edil frente amplista, sí, ¿no? Sí, del Partido Socialista. Sí, creo. El compañero Fracha, el arquitecto Fracha. Seguro, sí, lo conozco. El compañero también,
¿Hubo que bancarle $220? ¿Devolvió? ¿Justificó gastos? Mire, nosotros tenemos el informe de Fracha para la próxima mesa política, que va a ser mañana a las 20 horas. Mañana viene, en la mesa política va a estar Enrique Pintado, que es el senador Enrique Pintado, y Javier Umpierres. Van a presentar una forma de trabajo. La fuerza política le pidió a cada uno de los senadores que fueran referentes en cada departamento del interior para trabajar temas nacionales y departamentales y para hacer un apoyo político a cada una de las departamentales. A nosotros nos tocó el senador Enrique Pintado, que va a trabajar con Javier Umpierre. Y a continuación de eso, Martín Fracha, el edil Martín Fracha, que fue representando a la bancada del Frente Amplio a China, va a hacer un informe de lo que fue el viaje a China y va a exponer cuáles fueron los gastos de viáticos. Si te mentiría, porque lo saludé el otro día, nos cruzamos el lunes, ellos estaban en una reunión de bancada, yo salía de una reunión con los vicepresidentes, y lo saludé, le pregunté cómo andábamos, pero no hablamos de los temas de cuáles fueron los costos. Lo que yo sí sé es que los viáticos los votó la Junta Departamental y van a ser $220 por día a cada uno de los ediles, que eso no quiere decir que uno tenga que gastar los $220. Uno le dan esa plata y uno después rinde a conciencia, ¿no?, lo que realmente gastó, y si quiere devolverlo, lo puede devolver. No sé lo que va a hacer Martín, porque no ha hecho el informe. Con respecto al viaje a China, capaz que usted lo que me quería preguntar es qué pienso yo de la ida a China. De la ida a China, además de los $300 por $220, bueno, $200 y 300 otras personas que... Cuando salió todo este tema, hubo una discusión, porque había gente que estaba a favor, gente que estaba en contra. Se discutió en la mesa política y se tomó una postura en la mesa política si había que participar. Y el Frente Amplio decidió de que había que participar por el hecho de que nosotros queremos que el departamento se desarrolle, y yo creo que hay que ir a China, ¿no? Lo que tiene que saber la gente es que los vínculos, no es ir a hacer un viaje y traerse algo para atrás. Generar un vínculo con un estado tan grande, ¿no?, con una simetría tan grande como hay en un país tan chiquitito como Uruguay, con un gigante tan grande como China, lleva mucho tiempo. Lo que sí tiene que saber la gente, que China es el estómago del mundo. Lo que nosotros podamos vender a China nos cambia radicalmente la vida. Por eso bueno. Y yo pongo el ejemplo de lo que hizo Florida hace poco, porque a veces la gente no entiende, y que a veces vos ponés un ejemplo concreto, y capitales chinos reabrieron un frigorífico que estaba cerrado en Florida. Sí. Bueno, y eso le cambia la vida a la localidad, le cambia la vida al departamento, y bueno, y a eso tenemos que apuntar, a traer inversores, no sé, para el turismo, para la industria frigorífica, para los minerales, para la lechería. Qué bien que vendría que China ponga una planta de Conaprole, ¿no?, para construir su propia leche en polvo acá en Uruguay, en Pirarajá, por ejemplo, que está a pocos kilómetros de un centro de desarrollo lechero que hace años que existe en el departamento, que mucha gente no conoce, donde hay capitales, primero fueron neozelandeses, después fueron capitales chinos, y donde tenemos el referente de leche más importante que tiene Conaprole, y lo tenemos nosotros en La Valleja. ¿Y cuánto le cambia a Pirarajá el desarrollo, por ejemplo, de una... Bueno, esas son las cosas que nosotros, son las líneas de trabajo que me parece que estamos convencidos de que hay que implantar en La Valleja para poder desarrollar el departamento. Entonces, con respecto a los viáticos, por supuesto que hay que rendirlo, por supuesto que es en una intendencia que está mal en los números, porque tiene los números en rojo. No es bueno salir a gastar plata, ¿no? Ese es el razonamiento que hace la gente. Pero esto es un caso especial, porque nosotros, la Intendencia de La Valleja, lo que va a hacer es buscar la inserción en el mundo de La Valleja, y eso hay que apoyarlo. Y si hay que ir 1, 2, 3, 10 veces, lo tiene que ver. Y lo otro que tiene que saber la gente
es que el viaje a China de ese edil le sale menos plata que el congreso de edil en Rivera de los ediles porque cuando van al congreso de ediles vos tenés que poner una camioneta con un chofer, con viático para el hotel y con viático para la comida. Y es mucho más plata que le dan a cada uno de los ediles, que está bien, porque para desarrollar una actividad política y para participar en esas actividades y para que haya capacitación y para que haya desarrollo, vos tenés que invertir plata. Eso es una inversión que hacen los ediles, no hay que reclamárselo como algo a una persona que hace algo totalmente honoraria y que no, lo único que saca a cambio es la chapa del auto. Algunos de los ediles tienen es lo único. Entonces me parece que no hay que darle palo a los ediles por esos $220 porque es una inversión para el departamento. El Frente lo decidió y yo peleé para que apoyaran ese viaje porque no hay que tener doble discurso. Si nosotros en la campaña política decimos, hace un rato yo te dije que lo que queremos es que La Valleja salga del estancamiento que tenga desarrollo, estas cosas son cosas buenas que hay que acompañar, no importa que sea del Partido Nacional, hay que acompañar. No, nosotros apoyamos también la vida de la alcaldesa de Solís. Y claro que sí. La apoyamos. Yo dije, yo si fuera alcalde de Solís, hacía lo mismo que Verónica Higo. Pero se cuestionó un poco los gastos. Porque a veces nos vamos a la chiquitita. Grande, sí. Varias delegaciones que han ido. Parece que los chinos quieren invertir en la fábrica de Portland. ¿Podrá ser o es un bolazo eso? La verdad que no sé bien. Sí, algo se ha comentado. Y China quiere que, yo no sé si, porque las ofertas del ferrocarril, yo creo que no sé si al final se concretó la participación de China. Hay una empresa china que está licitando, puede venir por ahí, digo. China es una potencia mundial. Yo creo que Uruguay lo ven más como un punto estratégico, ven mucho la estabilidad, hacen un seguimiento de los países de la región, ven la estabilidad política que tiene Uruguay y lo ven como un punto de enclave regional, más que nada porque ellos no van a hacer por la escala que tiene Uruguay, no les interesa, no le va a cambiar la vida a 3 millones de habitantes por lo que nosotros le podemos consumir a China, ¿no? Sino lo que le importa es la localización estratégica que tiene, el ensamble estratégico que tiene y el vínculo que puede tener como interlocutor con un Mercosur o con otros líneas de apertura de mercado, ¿no? De vínculo de mercado. Otra cosa que no hemos tocado, que a mí me tiene bastante caliente, y nos vamos a pasar un poquito, unos minutitos, Iván, ahora porque quiero aprovecharlo bien. Que el tema de los autoconvocados, que no son autoconvocados, son convocados por el Partido Nacional. Hasta un ciego lo ve eso, ¿no? Digo, ¿cómo se puede salir a cortar rutas y a protestar de la forma que lo están haciendo? A veces en terribles coches, terribles 4x4, algunos venían tostaditos de la playa, pero eso vamos a dejar para los trabajadores. Pero además, ¿cómo se puede protestar en el año 2018 cuando la zafra de lana 2017-2018 batió récord histórico? Se pagó hasta $11 el kilo de lana cruda, ¿no? El promedio fue $9. Nunca en la vida, yo soy pequeño productor agropecuario, pero productor agropecuario hace cerca de 60 años, de toda la vida estuve en el campo. Nunca se vio ese precio en la lana. El precio de la carne, el novillo y la vaca gorda está $4 y pico en pie. Nunca se había visto. 3.80, 3.90, lo máximo en los tiempos de bonanza que vos te referías hace un ratito. Y salimos a cortar la ruta. Eso es una estrategia política. Y la gente no quiere entender, la gente que me rodea a mí, la gente de campo, la gente de Solís, mucha gente de Solís, no me entiende. A través del Facebook, a través de la radio, estoy diciendo que es una joda, que son mentiras, que el país no está, el agro no está en crisis, que son mentiras, y no los puedo convencer. No, a muy poca gente me parece que convenzo. Pero si no les convence la lana a $11 que se alcanzó a vender, si no les convence la carne a $4 y pico, no sean malos. Bueno, yo creo que si bien estoy de acuerdo contigo que hay un trasfondo político para generar esa expresión
de la gente de campo en tan poco tiempo y con tanta presencia. Claro. Tiene que haber habido una organización atrás, ¿no? Tan poco tiempo. Eso no quiere decir que no haya problemas en determinadas cadenas de desarrollo agroindustrial o del campo. Por ejemplo, en el arroz, ¿no? En determinadas áreas había realmente problemas, ¿no? En la lechería, el arroz, y yo creo que me parece que tenemos que hacer una autocrítica como gobierno de que lo que faltó fue ámbitos de escucha, de participación y de diálogo, que muchas veces se agotan o se retrasan las respuestas, porque a veces las señales que uno no necesita dar señales con plata, sino señales de que vos te vas a sentar a conversar y escuchar cuáles son los problemas y ver los problemas desde la óptica de la persona que viene con un problema, porque uno a veces tiene la fácil idea que determinado grupo no tiene problema y cuando vos te sentás a escucharlo realmente tienen problemas. Lo otro que nosotros tenemos que entender es de que hay muchas cadenas de negocio, hay gente que el campo ha cambiado, hay grupos económicos que lo que hacen hacen dinero con el trabajo que se genera en el campo o con la generación de divisas que salen del campo, que es un cambio de paradigma o de cultura que teníamos de nuestro Uruguay, de que la gente de campo trabajaba en el campo para vivir del campo. Y eso ha cambiado porque ha cambiado los tenedores de tierra en Uruguay, eso ha cambiado, se han multiplicado las multinacionales. Es una mega producción agropecuaria. Es una mega producción agropecuaria que lo que hacen es explotar trabajan en el campo para generar divisas y para hacer negocios. Y cuando los negocios no dan, o cuando no dan como daban hace algunos años, eso genera un crack en la cadena de servicios, o empiezan los reclamos porque no existe la rentabilidad, o los números no dan, o los números se empatan, o no se genera la plusvalía o los recursos que realmente quería la gente. Entonces lo que hay es una mezcla, ¿no? Lo que yo veo con dificultad de lograr algo con buen puerto es de que hay una mezcla de intereses, porque por un lado hay productores que realmente están en problema y ahí tenés productores pequeños, medianos y grandes que todos sufren problemas, pero también hay multinacionales, hay dueños de frigoríficos atrás, los consignatarios de ganado, hay mucha gente que da manija para generar beneficios por parte del Estado para mejorar los números, para mejorar. Yo creo que la respuesta del gobierno ha sido buena en el hecho de separar en los diferentes grupos y estudiar caso a caso y generar instrumentos y herramientas que tengan un círculo de no premiar a la gente que busca esos beneficios, porque históricamente este país lo que busca es conseguir un préstamo en el Banco República y buscar la forma de no pagarlo y refinanciarlo porque tenía un político amigo que te daba una tarjetita y ibas y hablabas con fulanito y refinanciabas y por eso el Banco República nunca daba ganancia y nunca daba nunca daba dividendo. Ahora estamos preocupados porque el Banco República no dio tantos dividendos los últimos años como dieron los bancos privados. Pero hace años, desde que el gobierno está en el frente, desde el Frente Amplio está en el gobierno, el Banco República, eso es lo raro, ¿no? Eso es lo que se tiene que preguntar la gente. ¿Cómo hicieron esta gente para que el Banco República diera dividendos si antes eran carteras incobrables, juicios que nunca se ejecutaban, no había garantía? Entonces, volviendo a los autoconvocados, yo creo que la respuesta del gobierno ha sido seguir líneas de trabajo, decirle no a gente que no necesita de subsidios o mejoras o
o que no le corresponde. Es como si yo con los ingresos que tengo vaya a pedir un subsidio, Claro. porque digo que no me administro de la forma adecuada y no llego a fin de mes. Claro. Me parece que el Estado tiene que ver, el gobierno ha visto, tiene una visión global del problema, pero también tiene que ver los otros problemas que tiene el país, y lo que tiene que hacer es tratar de, cumpliendo con las cosas que se comprometió a hacer dentro del programa de gobierno, ¿no? Y a eso voy con lo que vos dijiste. Si esto es una manifestación del Partido Nacional, lo que tienen que hacer los autoconvocados que son del Partido Nacional y que quieren cambiar el gobierno es participar en las próximas elecciones. Seguro. Convocar a la gente. buscando alguno de esos cabecillas de No, y bueno, convocados pero está bien que lo hagan, cargos pero políticos. Pero que lo hagan en la Pero campaña que política. no utilicen a los paisanos, que muchos van con la mejor buena fe. Y bueno, eso tiene su costo. Pues si vos haces eso, más allá o más acá, la gente después te lo cobra. Lo que tienen que hacer, lo que tenemos que entender es que lo que hablábamos hoy del gobierno departamental. Nosotros no podemos estar generando autoconvocados frente a Amplista en La Valleja para hacerle piquetes a Adriana Peña porque perdimos las elecciones. No, nosotros lo que tenemos que hacer es cumplir nuestro rol como fuerza de oposición, hacer una oposición responsable con aportes en la bancada de ediles, en la buena representación de bancada de ediles que tenemos, ¿ah? Apoyar a nuestro gobierno nacional desde las entidades que tienen expresión en lo departamental, que vienen del gobierno nacional, en todos los ministerios y entes autónomos. Y bueno, en las próximas elecciones nosotros tenemos que presentarle a la población un buen plan de gobierno para lo departamental, y que después que la gente se exprese y que se respete lo que exprese la gente, porque acá hubo una elección nacional que votó en determinado partido, ¿ah? Y bueno, nosotros tenemos que cuidar ese ejercicio democrático que tenemos, y hay que respetarlo, y la forma de respetarlo es eso. Además, todos los autoconvocados tienen sus respectivas gremiales, que es una cosa que está mal. Los autoconvocados pasearon a la Federación Rural, a las cooperativas. Digo, eso no es bueno para las instituciones, porque se vieron ninguneados, y también ahí hay un debe de las instituciones que no han sabido dar respuesta a los reclamos de las diferentes cosas, o muchas veces le das manija a tus afiliados para que se provocan esas cosas. Y bueno, pero ves, las filiales agropecuarias eran las que deberían ser la vocera del agro con el gobierno. Y sí. No estos malones que son embestidas salvajes, así como se han hecho. Bueno, digo, pero son reclamos que se han hecho en algunas de las áreas. Son de recibo, porque hay que estudiarlo, hay que estudiarlo. Lo que pasa es que después se suman determinadas cosas, se suman determinadas cosas y como que queda en una nebulosa cuál es el reclamo al final, ¿no? Seguro, claro. ¿Ah? Digo, vos para reclamar determinadas cosas tenés que hacer foco de que la gente explique, porque si vos agarrás a alguien en la calle y le preguntás qué es lo que quieren los autoconvocados, la mayoría de la gente no sabe. Claro. ¿Ah? Te pueden decir que bajen el gasoil. Yo con el tema del gasoil siempre pongo el ejemplo de la frontera, ¿no? Si uno va a la Coronilla, ¿ah? O a las estaciones de servicio cerca de la frontera, en el litoral, el gasoil está al mismo precio que en Brasil, o estaba hasta hace en turismo. Yo estuve en Punta del Diablo y eché nafta en la Coronilla, estaba igual que en el lado brasilero, ¿no? Entonces yo la pregunta me la hago al revés. ¿Cómo Brasil, que es un continente que tiene petróleo, que tiene millones y millones de personas, o sea que tiene consumo, tiene el gasoil igual en precio que el Uruguay, que tiene 3 millones de habitantes, que no tiene petróleo, que lo tiene que importar? Y mucho menos consumo, ¿no? Y mucho menos consumo, porque no somos ni siquiera un barrio de Porto Alegre. ¿Cómo puede ser eso? Para la gente que dice que nosotros tenemos el gasoil más caro del mundo, ¿y no será Brasil y Argentina que tienen más caro del mundo teniendo el petróleo? Entonces, nosotros tenemos que ver nuestra realidad a la escala del Uruguay. La gente a veces pierde la percepción de que somos un país chiquitito
con 3 millones de habitantes, donde los costos por la escala son totalmente diferentes. Entonces no podemos comparar cosas que no son comparables. Claro. ¿Tenés algún mensaje ahí? Este mensaje llegaba a las 16:48, ya hace un ratito. Dice: coincido con ese consejo del papá del entrevistado. La actividad política es efímera y sucia. La medicina no puede perder ese gran profesional que es el doctor Jiménez. O Jiménez. Está bien. Está bueno. Bueno, la última, ¿pueden tener alguna pregunta, Iván? No. A veces participa Iván con alguna cosa. Lo último que te quiero preguntar, el tema del BPS. Hay que reformar el BPS para que se sigan pagando las jubilaciones en el futuro, y jubilaciones dignas, porque hemos jubilado con una marginalidad total, estamos casi al borde de la marginalidad. ¿Cómo le podemos meter el diente a ese tema? Es un tema muy complicado que existe en el mundo, no hay solución. No es que no haya solución, es un problema que se plantea en todas las sociedades donde hay un cambio en la parábola de la población, o sea, donde se empobrece se envejece la población y cada vez hay menos cotizantes o menos aportantes, ¿no? Yo creo que el Uruguay ha tenido un cambio en lo que ha sido la regularización y el número de aportes a la seguridad social, que es la base de un sistema solidario. Digo, si uno aspira tener una jubilación digna después de haber trabajado en un periodo en su periodo activo de su vida, lo que tenemos que hacer es aportar desde que nos iniciamos en nuestra actividad laboral. El tema es que en el Uruguay ha habido una cultura durante muchas décadas, durante muchos años, de trabajar en negro, de no aportar, de no me pongas en caja y subime el sueldo porque yo soy muy joven, y después, entonces nosotros lo que queremos es tener una buena jubilación, pero no miramos hacia atrás los aportes en toda nuestra vida. Queremos tener la jubilación ideal con el mínimo de aporte o si es posible no aportando. Yo creo que tiene que haber un balance. Para mí es fundamental ese balance es una de las cosas que ha hecho muy bien el Frente Amplio, de tratar de fomentar la regularización. Fomentar la regularización de forma... ha cambiado la forma eso ha cambiado la cabeza de los comerciantes, por ejemplo, del país. Digo, antes la cabeza era tratar de hacer todo lo que se pueda en negro, y ahora la cabeza es... cuanto más en regla tenga mi actividad, vivo tranquilo, no tengo problemas, y transfiero lo que realmente tengo que transferir por lo que yo recibo. No hay recetas mágicas sobre el tema de las retribuciones. Yo creo que tiene que seguir habiendo un sistema mixto donde se puede invertir plata. Los gobiernos tienen que hacer producir determinadas... la actividad de las AFAP, yo creo que se tiene que mejorar para multiplicar ese dinero que está destinado a pagar jubilaciones. Tienen que ser cosas que sean acotadas y que cierren siempre en el contribuyente, o sea, en la persona que se va a jubilar. No destinar plata y tener un cerrojo para que no se pierdan o para que no se dilapide esos aportes. No es sencillo el tema, por eso mismo. Pero y lo otro que hay que ver, de dónde partimos, cuál es la realidad del Uruguay, porque nosotros partimos de una realidad muy asimétrica, donde había pensiones y jubilaciones que estaban muy sumergidas, eran una vergüenza para el país, y donde se hizo
foco en mejorar esas. El que menos recibía fue el que ha tenido por lo menos los porcentajes más importantes de aumentos, ¿no? Tenemos problemas, por ejemplo, a mí me parece mal que los militares, yo no tengo nada con los jubilados militares, claro, pero me parece mal que no tengamos todos las mismas normas en la actividad de jubilarnos. Ellos se jubilan con un rango superior al rango que llegaron al momento de su jubilación, y las jubilaciones no son acorde a lo que son las jubilaciones de cualquier trabajador, aportando menos. Porque los aportes tampoco. Y de acuerdo a lo que yo te decía, de acuerdo a los años. Entonces, yo creo que eso hay que hacer un estudio, y ahí hay que dejar de lado las visiones políticas y las rencillas políticas y lo que uno quiere sacar política, el rédito político que siempre se ha sacado a los jubilados, ¿no? Porque siempre se han utilizado a los jubilados para conseguir votos. Digo, es una mala cosa que tiene la historia de este país, ¿no? Pero no es fácil, digo, hay que crear, yo creo que no crear más impuestos, pero sí generar la cultura de que la actividad, de no pensar en la jubilación en los últimos 2 años de nuestra vida activa. No podemos pensar en nuestro retiro cuando nos faltan 2 años para jubilarnos, porque ahí no puedes cambiar nada y no puedes modificar nada. Eso depende también de los ingresos que tenga cada persona y de la capacidad de ahorro que tenga cada persona, porque es difícil. La crisis del 2002 cambió una cosa en el Uruguay, que es el hecho del ahorro, la cultura del ahorro que tenía el país. Las crisis y los corralitos y quedarse con la plata de la gente, eso fue muy malo fue malo de todo el punto de vista, pero fue malo también de la capacidad del ahorro, porque la gente quedó con la cultura de que yo agarro un peso y me la gasto en cambiar, en cosas materiales, en cambiar la casa, cambiar el auto, en viajar, que para mí es la mejor inversión. No, pero hay poca cultura. Recién ahora se están volviendo a retomar líneas de trabajo, líneas de ahorro, de que uno pueda ahorrar para su jubilación, ¿no? Y bueno, y no hay que esperar todo el Estado tampoco. Me parece que el Estado tiene que tener la visión global de cómo tiene que dirigir, pero tiene que haber también líneas de llegada y hacer cosas diferentes. Digo, hay que tratar tiene que haber, como en los consejos de salario, tienen que ser tripartita la cosa: empresarios, trabajadores y el BPS, o el Ministerio de Trabajo, digamos. Para mí tenemos un gran ministro de Trabajo, que Ernesto Murro es uno de los puntos altos de este gobierno. Si fuera candidato a presidente, a mí no me molestaría. Ya dijo que no iba a ser, porque no se veía, no tiene el perfil para otro. Una cosa personal mía, a mí no me molestaría que fuera. Y bueno, digo, es un tema muy muy complejo, que lo agarramos en un ratito, como todos los temas complejos acá en este país, lo agarramos un ratito, hablamos un ratito, y como ve que no vamos a tener solución, la tiramos para adelante. Como pasó con los cincuentones. Claro. Y bueno, eso es un logro de los gobiernos Frente Amplista también, porque eso es una modificación. El Frente Amplio se opuso, dijo que iba a pasar esto, y después lo solucionó. No fue el 100%, pero fue el 90%. El 90% es casi el 100%. Es menos, es mucho más que el 0%, que era lo que iban a percibir por los partidos tradicionales que habían impulsado esa ley. Y bueno, eso cuesta mucho dinero. Digo, cuando nos reclaman de que hay un déficit el déficit fiscal es alto. Bueno, eso es inversión en los cincuentones, en los jubilados, en la salud, en la educación. Tampoco se puede desmadrar el déficit, y mientras haya un crecimiento sostenido de la economía, uno puede comprometer, es como en su casa. Uno puede tener un crédito si uno tiene un ingreso, y siempre y cuando no te asfixie, y siempre y cuando no termine pidiendo plata, como le pasó a Argentina,
en los últimos días, o teniendo disponibilidad de crédito, que después en el Fondo Monetario Internacional, con las consecuencias que todos sabemos tiene, ¿no? Nos dicen ahora que el Fondo Monetario Internacional es diferente, ¿ya? Que ya no es lo mismo el Fondo Nacional, pero todo el mundo tiene la idea de que el Fondo Monetario Internacional genera condiciones que no son buenas para los países, te impone condiciones que no son buenas para los países. Eso hay que pensarlo cuando vengan las elecciones, hay que mirar para los vecinos, hay que mirar cómo están los vecinos y hay que mirar qué es lo que proponen los partidos que se presentan en la elección, qué es lo que quieren, no solo criticar, sino qué voy a hacer. Bueno, Daniel, tendríamos para hablar varias horas más, pero ya nos pasamos un poco de la hora, usamos del compañero. Ha sido un placer tenerte por acá, ha sido muy clara tus explicaciones. No va a ser la última vez, supongo, porque tengo más preguntas para hacerte. Y bueno, cómo no. En próximas veces será. Además de algunas conversaciones personales que podamos tener por ahí. ¿Cómo no? Bueno, así que muchas gracias por venir. Y ha sido un gusto, la verdad que ha sido un gusto y muchas gracias por recibirnos en tu casa. Gracias Daniel y gracias Luis. Nos volveremos a encontrar el miércoles que viene. Si lo Arbón no dispone de otra cosa, el miércoles andaremos por acá. Voy a sacar la foto por el YouTube. Inicio de espacio publicitario. En instantes continuamos con nuestra programación. Habitat Solís cambió de firma y los espera